Para usted, ¿qué es una necesidad? Una necesidad es como la falta de algo, ¿no? Como la ausencia de algo que uno quiere o necesita. Un requerimiento. Según la RAE, la necesidad dice que es la carencia de las cosas que hacen falta para la conservación de la vida, según la RAE, ¿no? La necesidad en sí es una carencia o escasez de algo que se considera imprescindible. Camilo dijo algo que se quiere, ¿no? Sí, señora. Ok. Algo que se quiere no se considera una necesidad, sino un deseo. Y la necesidad es muy diferente al deseo. Un deseo es algo que se anhela, que se quiere, pero no siempre es una necesidad. Es una necesidad tener salud, es una necesidad el alimento, la protección, el vestido, el hidratarse, el tomar agua, sí, todo eso son necesidades del ser humano, dormir. Y hay otro tipo de necesidades que nosotros como seres humanos tenemos. Acá hay algo que voy a decir y quiero que lo vayan meditando. Las necesidades que nosotros creemos tener realmente no son las necesidades de vital importancia para nuestra vida. Y ahora quisiera hablarles sobre la verdadera y más grande necesidad que nosotros tenemos. Laura, que por favor puedas leer Lucas 10, capítulo 10 del 38 al 42, por favor. Y Jesús y sus discípulos continuaron su viaje y entraron en un pueblo. Allí, una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María que se sentó a los pies del Señor a escucharlo. Marta estaba preocupada pues tenía mucho que hacer. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Jesús le contestó, Marta, Marta, te preocupas demasiado por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la va a quitar. Gracias, Laura. Ok, acá vamos a entrar en eso que yo acabo de decir, que para muchos es un absurdo, es una estupidez. Es decir, que las necesidades que creemos tener realmente no son las necesidades de vital importancia para nuestra vida. Es cierto, si no comemos, nos vamos a morir porque nos vamos a desnutrir. Si no tomamos agua, nos vamos a deshidratar y nos podemos morir. Y son necesidades básicas que son vitales, pero hay una necesidad que está sobre todas esas necesidades y vamos a verlo. Pero como les dije, vamos a estudiar esos 4 versículos de una manera diferente. Vamos a ver qué es lo que nos está diciendo Lucas a través de esa palabra que Jesús quiso enseñarle a Marta. Lo primero que quiero entrar así en contexto es cuando dice Jesús que llegó a casa de Marta con sus discípulos y dice, Marta los recibió en su casa. La palabra griega que utiliza Lucas es simplemente para dar una introducción de recibió, es la palabra hipodejome, que es dar la bienvenida. Esa bienvenida que dio Marta a los discípulos y sobre todo a Jesús, que tiene mucho que ver o denota en recibir a alguien con una responsabilidad personal. Escuchen esto porque es importante. ¿Por qué Marta estaba tan preocupada en lo que estaba haciendo? Y ella entendía lo que era dar la bienvenida. Ella entendía lo que era ser hospitalaria. Ella estaba recibiendo a Jesús y a sus discípulos de una manera que los estaba viendo, que estaba como cuidando de ellos. Esto es lo que significa esta palabra en griego, estar bajo el cuidado personal del anfitrión, de la persona, y a menudo a costa de su propia persona, ¿sí? Era atender las necesidades del invitado, entre otras cosas que hacía el anfitrión, y Marta lo tenía muy claro.
Marta le da la bienvenida con todas las de la ley que decimos acá, la bienvenida diciendo, yo soy la que ahora cuida de ellos porque están bajo mi techo. Sabiendo esto y que esto era cultural, dice la palabra que ellos llegaron a su casa y es muy extraño que digan que es Marta, porque quien debe darle la bienvenida es Lázaro, él es el hombre, ¿sí? Y dicen que Marta le da la bienvenida porque Marta toma, como les decía, el significado de esta palabra griega, toma bajo su responsabilidad a Jesús y a los discípulos. Versículo 39 dice que ella tenía una hermana llamada María que se sentó a los pies del Señor a escucharlo. María, yo me imagino que estaba con Marta haciendo todos los preparativos porque sabían que Jesús iba a llegar. Iba a llegar no solo Jesús, sino también sus discípulos. Y cuando habla de sus discípulos, posiblemente no eran solo los 12, sino mucha más gente que seguía a Jesús y que ya eran discípulos de Jesús. Así que ellas estaban en todo ese proceso de recibir a alguien con todo el amor del mundo. Pero cuando llega el Señor Jesús y las dos están haciendo, el versículo 39 dice que María deja de hacer lo que estaba haciendo y se sienta a los pies del Señor a escuchar. El versículo 40, y lo quise colocar en esta versión para darles, para mostrarles algo más que sí aparece en la Biblia griega, la Biblia interlineal griega, que es la Biblia más cercana a los escritos del Antiguo Testamento, perdón, del Nuevo Testamento, y ese es el griego koine, fue escrita en el griego koine. En el versículo 40, y que esta versión NBB no tiene, pero sí tiene la Reina Valera, y eso es un consejo que les doy cuando vayan a leer la palabra, la Biblia, no se queden con una sola versión. Acá dice el versículo 40, Marta estaba preocupada, pero la versión griega tiene una palabra que no tiene esta y otras versiones, y es la palabra pero. Dice, pero Marta estaba preocupada, ¿sí? Pero Marta, ese pero, cuando ustedes lean un pero en la Biblia, deténganse. Porque ese pero, que es la palabra griega de, pero me está diciendo que va a ser un contraste de lo que venía hablando con algo nuevo. Me va a mostrar algo diferente y mucho más si es Dios el que va a hablar. Y mucho más si es algo que el narrador, el escritor va a mostrar que va a llevar un enriquecimiento a mi vida. Está diciendo, pero Marta, así que está contrastando dos cosas. Lo que hizo María y lo que estaba pasando con Marta. Dice, pero Marta. Eso era un paréntesis y que quería mostrarles, y si ustedes tienen sus Biblias allí y alguna tiene una Reina Valera, se va a dar cuenta que dice, pero Marta. ¿Sí? Ok, entonces, el pero en la palabra, en la Biblia, y este pero griego indica es una cláusula que contrasta lo nuevo del texto con lo anterior. Entonces, ¿qué estaba pasando con Marta? ¿Qué dice la palabra que estaba pasando? Dice, estaba preocupada. La versión griega, que es una cosa importante, estas versiones griegas son más antiguas, no son los originales escritos en el tiempo de Lucas, pero sí son las versiones más exactas de las traducciones originales, del escrito original, ¿sí? Son las versiones más exactas de las originales de ese entonces. Entonces, ¿qué dice Lucas? ¿O qué escribe Lucas en estaba preocupado? La versión griega dice estaba siendo distraída. Esa palabra estaba siendo distraída es perispao.
en griego. La palabra perispao significa distraer, alejarse, y metafóricamente lo que indica es ser conducido mentalmente a otras cosas. Estar distraído, estar demasiado ocupado, es otra definición, es estar angustiado o distraerse con preocupaciones. Miren toda la riqueza que nos da solo del preocupado. Yo leo, Marta estaba preocupada. Ok, Marta estaba preocupada porque no iba a dar la comida a tiempo. Marta estaba preocupada solo por la comida. Pero esto es más que eso. Dice, estaba siendo distraída, estaba siendo conducida mentalmente a algo muy distante de lo que estaba sucediendo en su casa. Eso era lo que estaba diciendo Lucas. Lucas estaba queriendo mostrar que la distracción fragmenta el alma. Eso es lo que a mí me dice. La distracción fragmenta el alma. ¿Por qué? Dice que nos conduce mentalmente a angustias, a preocupaciones, ¿sí? A estar demasiado ocupado mentalmente, dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a pensamientos. Ese perispao me está llevando a mí a alejarme de todo mi contexto, de toda mi situación, de lo importante, por engancharme a pensamientos y por engancharme a historias, hacerme novelas en mi cabeza de cosas que no están sucediendo. Entonces esa distracción fragmenta el alma. ¿Por qué? Vuelvo y lo digo, porque nos agobia, nos angustia, nos aleja de lo que de verdad es importante y termina desenfocándonos. Y eso fue lo que le pasó a Marta. Marta estaba siendo distraída, dice el original. ¿Distraída de qué? Dice, estaba preocupada, pues tenía mucho que hacer. El original habla de acerca de mucho servicio. O sea, la frase completa es, estaba siendo distraída acerca de mucho servicio. Y acerca de, no, pues tenía muchas cosas que hacer, no, es acerca de, habla el original, la palabra es peri, y denota aquello en torno a lo cual gira un acto o un estado mental en ese momento. Habla de distracción mental, habla de preocupación, es decir, estaba como redundando, ¿no? Estaba siendo distraída acerca de, o sea, acerca de muchas preocupaciones, acerca de una distracción mental mucho más grande, pero él quiere mostrar que Marta estaba siendo distraída mentalmente porque ella estaba girando en torno a lo mucho que tenía que hacer en la preparación de los alimentos y el presentar los alimentos. Ahí, por eso habla de servicio. Y muchas traducciones no te colocan el servicio, sino mucho que hacer. Ese servicio es diaconeo. Ahora, acá voy a esto. ¿Cuántos de nosotros en el día a día que tenemos una necesidad como la que ustedes anotaron al principio y empezamos a distraernos mentalmente, a alejarnos de lo que está sucediendo y lo que realmente importa, el eje central de la situación en nuestra vida, por estar pensando, por estar conduciendo nuestros pensamientos a lo mucho que tenemos que hacer, a lo mucho que tenemos por delante, a los muchos problemas que estamos enfrentando, a las muchas supuestas necesidades o a los muchos deseos no cumplidos, a los muchos sueños no cumplidos. Hoy en el noticiero escuchaba que Colombia se está envejeciendo. Escuchaba que ya
pues Colombia entró dentro de los países que menos tasa de natalidad tiene, y le preguntaron a una chica, creo que fue en Medellín, muy joven, que por qué no, que si ella quería ser mamá, quería tener hijos, y ella dijo que no, que ella no quería tener hijos porque un hijo era, la palabra que usó fue un problema y era la segunda palabra que usó dijo que era, tener un sacrificio. Tener un hijo era un problema y un sacrificio, porque ella entonces tenía que dejar sus sueños, dejar sus metas, sus proyectos por cuidar un hijo, y ella no lo iba a hacer. Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos distraídos, estamos siendo agobiados, estamos fragmentando nuestras mentes en este momento por muchas cosas, muchas necesidades, muchos problemas, muchas dificultades? Toda una serie de acontecimientos, de eventos, y nos está alejando de nuestras familias, de nuestra propia salud, porque nos estamos descuidando de nuestra salud. Nos está alejando a los que de pronto están asistiendo a una iglesia, de las cosas de la iglesia, nos están alejando de nosotros mismos, o podemos estar dentro de una familia pero completamente distante. Y eso, ¿cuántos de nosotros, por esos pensamientos fragmentados que están todo el tiempo, hemos llegado a tener ansiedades, a tener depresiones, a tener ciertos, digámoslo, ataques emocionales, porque estamos cargados de mucha preocupación, nos cargamos del servicio, no solamente en la iglesia, sino en todo lugar, porque a todo le decimos sí, no sabemos decir que no. Y eso nos hace girar en torno a muchas cosas que nos aleja del enfoque principal de nuestra vida. ¿Cuántas de nosotras hoy, respóndetelo tú allí, estamos o cuántas de ustedes hoy se sienten cansados y cargados físicamente y emocionalmente? ¿Cuántos a hoy han pasado de pronto la semana pasada, el mes pasado o hasta hoy mismo con pensamientos que ustedes dicen: me voy a volver loco, me voy a volver loca? Ya no sé qué hacer con tantas cosas. Viene un problema, viene otro, viene una dificultad. Eso era lo que a Marta le estaba sucediendo, era por el servicio que tenía que hacer, porque se dejó que su mente la alejara del aquí y el ahora, como lo hablan en la psicología, pero realmente el aquí y el ahora es lo que tienes en el momento, el tu presente, y te lleva a hacerte películas, porque a veces por situaciones que estás atravesando, y cuando hay personas que de pronto no te están colaborando en algo, pues empiezas a hacerte películas. Yo no voy a poder con esto es mucho para mí, esto, ¿sí? Quiero saber si me hago entender a lo que voy. Entonces, acerca de, no es porque tenía muchas cosas, es que estaba siendo distraída mentalmente, estaba siendo agobiada mentalmente por lo mucho que tenía en su cabeza. ¿Qué tanto tienes tú en tu mente? Problemas familiares, problemas emocionales, problemas de pareja, problemas económicos, de problemas en el trabajo. ¿Qué tanto tienes mentalmente? Marta hace algo que uno dice: wow, eso es lo que todos debemos hacer. Dice: entonces se acercó a Jesús y le dijo. Muchos de nosotros nos acercamos a Jesús en
la gran mayoría o la gran parte de nuestro tiempo, gran parte de nuestra vida, pero nos acercamos a Jesús no de la manera correcta, sino de la manera de queja, como Marta se acercó. Marta se acerca a Jesús para poner una queja, para desbordar su enojo. O quien me dice a mí, de ustedes, si no leen que Marta estaba enojada al decirle a Jesús, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Díganme ustedes si además de enojo, quizás Marta no se sentía frustrada. Así como muchos de nosotros a veces nos sentimos frustrados porque gente que esperamos que nos apoye, que nos ayude, no lo está haciendo. Al contrario, están siendo una carga más para nosotros. Pensamos que yo voy a soltarlo, que haga lo que quiera, pero siguen haciendo y haciendo y haciendo. Y parece que a esa persona no le importa lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy pasando. Y nos acercamos al Señor Jesús a decirle, no te importa lo que yo estoy viviendo, no te importa lo que mi familia está padeciendo, no te importa que yo estoy sola, que me siento sola. Y eso es una forma de acercarnos a Jesús, pero no es que esté mal, Él no te va a rechazar ni me va a rechazar si yo me acerco de esa manera, pero Él sí me va a corregir en la forma en que me acerco, porque lo que Él quiere es que yo me acerque de otra forma. Y esta palabra, esta frase, no te importa que, en el griego es melí. Y ese melí, que es importa, porque está el no, ¿sí? Está en una frase en negativo, pero melí es lo positivo, es decir, importa. Lo que dice, lo que denota es ser objeto de cuidado. Por eso en unas versiones dice, no te da cuidado, no tienes cuidado de mí, ¿sí? O sea, no me estás cuidando a mí, Señor, es lo que ella le estaba diciendo. También significa esta palabra melí en griego, ser de interés para. O sea, yo no estoy siendo de interés para ti, así se sentía Marta. Tú me estás viendo que estoy cargada con tanto que tengo por servir y no soy de interés para ti el verme que estoy sola. No soy de importancia, por eso dice no te importa. Ese es el otro significado de esta palabra melí, importancia o relevancia. También significa preocuparse por algo. Le está diciendo no te preocupas por mí. Yo los estoy atendiendo, yo los recibí, yo te di la bienvenida y estás viendo cómo estoy cansada. ¿Cuántas se han sentido así? A veces en casa, ¿no? Sentimos que nadie nos ayuda, que nadie hace, que nadie, ¿sí? Es que no les importa, dejan los zapatos, dejan esto, dejan lo otro y no les importa. Entonces, otra connotación de esta palabra melí, de importancia, es tener consideración por una persona o cosa. Así que Marta también le podía estar diciendo, no tienes consideración de mí, Jesús. Miren todo lo que significa esta palabra y todo lo que Marta estaba sintiendo en ese momento por estar tan cargada, preocupada y por estar llena de tanto agobio mentalmente, que lo expresa con la persona correcta, lo expresó con Jesús. Pero ese enojo también lo tenía hacia su hermana. Yo me imagino a Marta, esta carona, ¿qué le pasa? Me está viendo que yo tengo tanta cosa y va y me deja sola. Pero ahora le voy a hacer pasar la pena, la voy a hacer pasar vergüenza. Y eso lo hacemos nosotros, ¿cierto? Ahora voy a hacer esto porque yo necesito algo. Entonces, esta palabra de melí habla de la presencia o ausencia de la preocupación personal. Es decir, lo que la persona valora lo suficiente como para actuar en favor de o en consecuencia a lo que está sucediendo.
Volvamos a Marta, pero pensemos en nosotros. Marta se sentía descuidada por Jesús. Sintió que a Jesús no le interesaba si ella tenía otras responsabilidades. Y esa responsabilidad, esa carga de servir sola a toda la gente que estaba allí. Yo me meto en esta escena y vuelvo y les digo, yo veo a una Marta enojada, frustrada, una Marta que se sintió quizás hasta decepcionada, o algo como que yo para qué me metí en esto, ¿sí? A veces queremos hacer cosas con amor y cuando las cosas no se dan, yo para qué soy tan regalada. Porque sintió que Jesús no tenía consideración de ella. Y no era capaz, es lo que le está diciendo, no era capaz de decirle a María que la fuera a ayudar. Vuelvo y pregunto, ¿cuántas veces te has sentido así? ¿Cuántas veces te has sentido de la misma manera que Marta? ¿Cuántas veces no le hemos dicho a Dios, no te importa, no te interesan mis necesidades, no te importa cómo está mi familia se está desboronando? Les decía que cuántas veces nosotros no nos hemos sentido que nos agobian los problemas, que nos caen las cosas una tras otra y Dios no tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué creen ustedes que en muchas circunstancias nosotros a veces sentimos o creemos que Dios no nos ama? O que Dios realmente no está interesado en mí como todo el mundo quiere hacerlo creer. O porque hay personas que dicen Dios no existe, es que Dios, ¿por qué permitió que pasara X y Y cosas? ¿Sí? En situaciones difíciles, en situaciones traumáticas que pasamos en nuestra vida. ¿Por qué permitió Dios que siendo niño, yo viví tal situación? Pensemos en eso. Y Marta le dice algo al Señor Jesús, que muchas veces nosotros también le podemos decir a Dios en nuestras oraciones, Señor, haz que esto pase, ¿cierto? Y Marta le dice al Señor Jesús, dile que me ayude. Dile que me ayude. O sea, no, ella no fue a María y le dijo, ven acá, ven a ayudarme, necesito. No, se fue al Señor Jesús a decirle, dile que me ayude. Y esta palabra ayude es la palabra griega que significa prestar ayuda con plena iniciativa, porque se está estrechamente identificado con la necesidad del otro. Escuchen lo que significa esa palabra. No simplemente es decir, dile que me ayude. Marta está diciendo, dile a María que me ayude y que se identifique con la necesidad que tengo ahora. Que tenga iniciativa en venir a ayudarme. Esta palabra ayude en el griego es proporcionar ayuda que corresponde exactamente a la necesidad de la persona. Ella le estaba diciendo, necesito que le digas a María que me proporcione la ayuda que yo necesito exactamente, que se identifique con mi necesidad. Y eso a veces nos pasa en la familia, eso a veces nos pasa en la iglesia, eso a veces nos pasa en la empresa, con los amigos, porque buscamos personas que se identifiquen con nuestra necesidad y por eso decimos, es que yo no tengo a nadie, o sea, yo no le importo a la gente, yo me siento solo, porque en un momento determinado de nuestra vida vemos que nadie se identifica con mi necesidad, no conmigo, sino con mi necesidad, que nadie me está proporcionando, que hay gente que no tiene la iniciativa. Hay veces que uno dice, no, pero es que yo ¿por qué tengo que decirle que me ayude? Si está viendo que la casa está patas para arriba, ¿por qué le tengo que decir a mi esposo que lave los platos si está viendo que yo estoy ocupada y él puede levantarse a lavar los platos? ¿Sí o no?
O hay cosas más difíciles. Cuando yo necesito a alguien, no hay nadie con quien pueda hablar, ¿sí? Porque no tengo realmente, amigos no hay, porque no se identifican con mi necesidad. De eso es lo que Marta estaba hablando.